Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Mi nombre es Andrés Barreto, yo estoy aquí en la ciudad de Bogotá, Colombia, y hago parte del grupo de misioneros de alcance mundial. Es un gusto para mí estar otra vez con ustedes y pues seguir y terminar con este tema de la fe versus el temor. Recuerden usar el material que ustedes tienen, recuerden aprovecharlo y apoyarse, porque los videos son como un apoyo, ¿no? Como una introducción para el material escrito. Entonces no pierdan ese hilo, tengan oportunidad de escribir y de tomar apuntes en cada lección, en cada video, y de esa manera van a poder desarrollar el material de una manera más digamos, eficiente, ¿ok? Antes de comenzar, quiero decirle que en este último video del temor, o los videos que hemos visto en cuanto al temor, vimos pues con Simón primeramente, vimos que el temor que tuvieron los discípulos en la barca, ¿cierto? Y luego con Cristian vimos los diferentes temores y él mostró algunos hombres de Dios a través de la Biblia y cómo diferentes clases de temores afectaron su vida, ¿sí? Entonces, y hoy yo quiero que en cuanto a ese tema del temor, nosotros podamos concluir y definir una solución a ese problema, una solución de acuerdo a las escrituras, ¿sí? Y verlo desde una perspectiva un poco diferente. No solamente es necesario quedarnos en cuanto a qué es el temor, sino cómo podemos solucionarlo bíblicamente. Entonces, para eso vamos a comenzar y son 3 puntos que vamos a tratar hoy. El primero es reconocer que estar en temor es una decisión de mi voluntad, es una condición en la que yo decido entrar, en la que yo decido estar. Lo segundo que vamos a ver es cómo detectar o identificar el temor. Ese es el segundo punto. Y el tercero, reconocer mi teología. Y en estos 3 puntos vamos a darle cierre al tema del temor y cómo las escrituras nos ilustran y nos ayudan a tener una idea o una visión diferente de cómo podemos enfrentar el temor. Entonces vamos a empezar con nuestro primer punto, y nuestro primer punto es reconocer que estar en temor es una decisión, es una condición en la que yo decido entrar. Y para eso vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo 15, que dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Entonces, el versículo de Romanos 8:15 nos muestra que estar en temor fue una condición pasada de nuestra antigua condición, de cómo estábamos cuando estábamos sin el Señor, ¿sí? Y dice que ahora nosotros hemos recibido un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Y Él dice que no volverá a estar en temor como estabais, para estar otra vez. Ese otra vez está hablando de que eso fue algo pasado, una condición pasada en nosotros. Otro versículo que quiero que leamos es Proverbios capítulo 29, versículo 25, que dice así: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Entonces vemos que este es un versículo de contraste, ¿no? Entre el que teme pone lazo a su vida y el que confía en Jehová será exaltado o será honrado. ¿Por quién? Por el mismo Dios, ¿cierto? Y vemos que hay una opción: o temo o no temo. Y lo ilustra mucho más o mucho mejor Salmos capítulo 56, versículo 3. Dice: en el día en que temo, yo en ti confío. En el día en que temo, yo en ti confío. El autor del Salmo 56, ¿cierto? Él cambia su condición. Él dice: en el día que temo, cuando más temor tengo,
ese día es que decido confiar en ti. Ese día me esfuerzo porque mi condición cambie. Esto sucede en la vida de los creyentes, ¿no? Solamente cuando tenemos nosotros la oportunidad, ¿cierto? La oportunidad dada por Dios de que fuimos hechos libres. Por eso el primer pasaje de Romanos 8:15 es donde se cita que estábamos en temor. Para estar otra vez en temor, no, sino que tenemos el espíritu de adopción. Entonces, cuando vemos esos pasajes, lo que podemos ver claramente a través del texto bíblico es que estar en temor no es una condición, es una decisión, es un estado en el que yo decido estar. Es un lugar donde yo decido habitar el temor, que nosotros tenemos salida. Y para eso vamos a ver un último pasaje que está en Mateo capítulo 8, versículo 26. Es cuando los discípulos están en la tempestad, ¿no? Dice así: y les dijo Jesús, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. ¿Por qué Jesús pregunta lo que pregunta, no? Es importante ver el tipo de preguntas que hay en la Biblia. Y en este caso la pregunta que Jesús le hace a sus discípulos. La pregunta es, ¿por qué teméis? Entonces yo me pregunto, o podemos preguntarnos, ¿acaso tenían otra opción que no fuera temer? Estaban por ahogarse, estaba por hundirse la barca. ¿Acaso tenían otra opción? ¿Por qué Jesús pregunta que por qué temen, hombres de poca fe? Deja entrever que ellos decidieron tener temor en vez de tener fe. Podemos pensar que Jesús estaba preguntando, ¿por qué optaron por tener temor? ¿Por qué teméis? ¿Cierto? Si Él era el que les cuidaba. Estoy seguro que las veces que hemos salido victoriosos en medio de pruebas, de desafíos, de temores, de luchas que hemos tenido, no necesariamente ha sido cuando las condiciones han cambiado. Ha sido cuando nosotros hemos depositado nuestra fe en ¿quién? En Dios. Y en muchas de esas ocasiones en que hemos confiado en Dios, no necesariamente las circunstancias cambiaron. Si usted puede recordar conmigo, si usted puede recordar por su vida, yo puedo recordar por la mía, muchos momentos donde las cosas no cambiaron, pero lo que cambió fue el lugar donde yo decidí poner mi confianza. ¿A quién decidí yo temer? Porque el temor es una decisión en la que yo decido entrar, una condición a la que yo decido ceder. No es una regla, no es algo de lo que yo no pueda escapar. Es algo que yo decido entrar. Entonces, con esos versículos que hemos estudiado, de este primer punto, de conocer qué es, de reconocer que estar en temor es una decisión, podemos nosotros alimentarnos y meditar si realmente podemos o no podemos escapar del temor. Y seguro que sí, porque por eso Jesús preguntó, ¿por qué teméis? ¿Por qué optaron por tener temor? Segundo punto, ¿cómo detectar o identificar el temor? Antes de poder luchar contra el temor y superarlo, debemos saber qué es exactamente lo que nosotros tememos. A veces tememos a la salud, tememos a la economía, a la familia, tenemos no tener una pareja para nuestro futuro o tenerla, a la enfermedad, al despido de un empleo, a la aprobación o a la desaprobación de los demás. Le tenemos a veces miedo a la oscuridad, le tenemos a veces miedo a los demonios, le tenemos a veces miedo al divorcio, le tenemos a veces a la falta de hijos o al tener hijos. Y pensamos, cualquier condición produce temor en algunas personas, ¿no? Es muy importante no subestimar los temores. Existen y en muchas de sus formas o en muchas clases. Ahora, nos sorprendería saber los temores que la gente llega a tener.
A veces es increíble pensar que una persona adulta pueda seguir temiendo a la oscuridad. Hay gente que teme a la soledad. Hay gente que teme al desamparo de Dios. Sí, que Dios no me va a cuidar, que cómo voy a hacer. Porque a veces cuando hay escasez o hay una necesidad o hay una enfermedad, a veces el temor no es ni la enfermedad misma, sino que Dios me desampare. Que yo no tenga o cuente con Dios para enfrentar determinada circunstancia. La naturaleza del ser humano o la condición natural del hombre es huir en la dirección opuesta al temor, es no enfrentar las circunstancias. Por eso es importante identificar qué es lo que tememos. A veces solamente huimos sin saber exactamente qué es lo que tememos. A veces decimos, es que yo temo que mi economía se acabe. Pero mi pregunta es, ¿uno realmente teme no tener el papel, el billete como tal, el peso o el dólar o los soles, exactamente el papel? No, teme lo que representa el poder tener dinero, que con eso yo compro la comida, pago la salud, pago el apartamento, pago la casa, pago, ¿cierto? Entonces no es la falta de dinero, es lo que el beneficio que me produce. Y aunque es un ejemplo un poco trivial, no así, muchas veces nosotros tememos, son cosas muy diferentes o muy pequeñas que a veces no identificamos. Y tenemos que orar para que Dios nos ayude a identificar exactamente qué es lo que nosotros tememos. Vamos a ir a la escritura y vamos a tomar la vida de Pablo y vamos a mirar qué era lo que Pablo temía, ¿sí? Y vamos a encontrarlo de esta manera, sabiendo qué era lo que no temía y qué era lo que sí temía. ¿Listo? Y de esa manera vamos a tomar de la misma Biblia cómo es que nosotros podemos identificar cuando alguien teme y qué cosas teme, porque es importante saberlo. Para eso vamos a ir a Hechos capítulo 21, versículo del 11 al 14, que dice así: quien viniendo, este fue Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atando los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces, versículo 13, entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿qué identificamos ahí? Que Pablo miedo a la muerte no le tenía. Y vamos a ver otro versículo que también sustenta esta idea. Es segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 6, que dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Cierto? Es la carta que le está enviando a Timoteo. Entonces, en estos dos versículos, nosotros detectamos fácilmente que Pablo miedo a la muerte no le tenía. Entonces, lo que sabemos claramente es que miedo a la muerte, Pablo no tenía miedo a la muerte. Pero sí la Biblia nos dice a qué cosas tenía miedo. Cuando uno lee segunda carta a los Corintios, y lo dice en el capítulo 7, versículo 5, dice así: porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de afuera conflicto y de adentro temores. Entonces Pablo tenía temores, pero no era temor a la muerte. Él estaba determinado a dar su vida por el Señor Jesús. Entonces fácilmente nosotros decimos, entonces, ¿qué cosas temía? Él temía, como dice también en Timoteo, temía por el bienestar de la iglesia, de que con su partida habrían de entrar lobos rapaces que dañarían y dispersarían las ovejas. Eran los temores que agobiaban el corazón de Pablo. A veces se parecen a los temores nuestros, ¿no? Pero la verdad es que Pablo también tenía temores. Tenía luchas en su corazón, cosas que le agobiaban, como cualquiera de nosotros nos ha pasado. Entonces, en cuanto a identificar los temores,
nosotros necesitamos hacer algo y es escribir. Yo sugiero tomar una hoja, tomar un esfero y sentarse en oración y preguntarle a Dios qué es exactamente lo que yo temo y poder escribir las cosas que temo. Muchas veces nos da un poco de vergüenza decirle a la gente las cosas que tememos porque podemos parecer como incrédulos o como débiles en la fe o inmaduros. He visto con el tiempo que los hombres de Dios, aun cuando llegan a la vejez, uno piensa que ya los temores ya los han superado, pero he encontrado que muchas veces temen muchas más cosas, aun cuando son hombres de Dios. Entonces no debemos sentir vergüenza de sentir temor, debemos enfrentarlo. Para eso yo sugiero, en este segundo punto de cómo identificar los temores, es tomar apuntes, escribir exactamente qué es lo que tememos. Y le voy a dar 3 razones de por qué es importante escribir qué es lo que tememos. Primero, porque así podemos orar específicamente. Segundo, porque podemos evaluar los avances que tenemos en cuanto a esa batalla que tenemos contra el temor. Y tercero, porque cuando yo los describo y puedo orar, yo también puedo pedir a otros que oren, a ese compañero fiel con el que yo puedo abrir mi corazón, que ore juntamente conmigo. ¿Para qué? Para vencer el temor, el que estoy enfrentando. El tercer punto es reconocer mi teología. ¿Qué quiero decir con eso? En cuanto a reconocer mi teología, lo que quiero decir es volver mi mirada una vez más al Señor. ¿Qué fue lo que hizo hundir a Pedro en el mar? ¿No fue dejar de ver a Jesús? Sí, fue exactamente poner la mirada en las circunstancias. Cuando nuestro enfoque cambia, ¿sí? Nuestra condición cambia. Necesitamos volver y reconocer nuestra teología, en quién es que hemos creído y que es poderoso, ¿cierto?, para guardar nuestro depósito hasta aquel día. Yo quiero que vayamos en ese tercer punto a Juan 14, versículo 27, que dice así: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Quién es el que promete esto? Es Jesucristo, ¿cierto? Que no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Él está prometiendo que nos va a dar una paz que está por el encima de nuestro entendimiento, que no pertenece a la naturaleza humana, que no se puede razonar y que no está condicionada a las circunstancias. Entonces es una paz que Él promete en el corazón, es una paz espiritual. Y fiel es el que prometió, el cual también lo hará. Por eso el tercer punto es volver nuestra mirada al Señor y reconocer lo que hemos creído, reconocer y reforzar nuestra teología. En Juan capítulo 10, versículos del 27 al 30 dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. En reconocer mi teología, en volver mi mirada a Dios, en quitarla de las circunstancias, va a ser el mejor antídoto para nosotros lidiar con el temor, para poder vencerlo. Es volver nuestra mirada al Señor. Recuerden 2 Corintios 3:18. Por tanto nosotros todos, a cara descubierta, como en un espejo, mirando la gloria de Dios, somos transformados a su misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Lo último que quiero decir es, no olvidemos que el temor, a excepto que sea el temor a Dios, es basado en una mentira. Y la mentira es sacada con la verdad. Recordemos el versículo que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, mirando a Jesús, mirando a la Escritura, resulta en el mejor antídoto para nosotros lidiar
vencer y someter el temor bajo nuestros pies. Entonces, doy muchas gracias a Dios por este tiempo, la oportunidad de compartir estos 3 puntos importantes. Primero, es que reconocer que el temor es una condición en la que yo decido estar. Segundo, que debemos identificar, tal vez escribiendo y preguntando a Dios exactamente qué es lo que temo. Y tercero, es reconociendo mi teología, volviendo mis ojos a Dios, a Jesús y a las Escrituras. Muchas gracias, hermanos, y hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.